Hola mis amores, muy buenos días, qué gusto poderlos saludar una vez más. Y bueno, ya hemos culminado nuestra semana de clases y vamos a hacerlo con esta asignatura que sé que a muchos les gusta, que es la artística. Artística, pues en esta ocasión vamos a conocer, mis chicos, otro de los temas que vamos a trabajar durante este periodo. La clase pasada hicimos un ejercicio de luz y sombra. Quedó un compromiso pendiente para ese día, que es escoger tres objetos de nuestra casa y hacer el ejercicio que explicamos en el Zoom anterior, ¿ok? Para esta clase vamos a encontrar una temática muy interesante y les voy a explicar lo que haremos en la siguiente clase, pero este lo haré al final, ¿ok? Entonces, mis amores, y no es más, vamos a empezar con la clase del día de hoy, pero antes no olvidemos encomendarnos a Dios todos los días y darle gracias por permitirnos compartir una vez más, por seguir aprendiendo, por tener una familia muy hermosa, por tener amigos, tener eh, la posibilidad de tener mucho amor todos los días y bueno, siempre encomendarnos a Él y pedirle que nos cuide y nos proteja de todo mal. Entonces, mis chicos, el tema del día de hoy hace referencia a la composición artística. A ver, vamos aquí en esta clase a conocer la composición artística o los elementos que componen estas mismas. Entonces, cuando hablamos de composición artística, hablamos de un grupo de elementos que ayudan a que se conforme dicha composición o reproducción artística. Estos elementos van desde los más básicos que hacen que a finalidad esa obra tenga textura, tenga un volumen, tenga una forma, tenga un tamaño. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de elementos básicos, hablamos de puntos o líneas, volumen, de texturas, de planos, de perspectiva. Todos estos juntos ayudan a conformar una composición artística. El punto es de esas composiciones o de los elementos más básicos que conforman dichas composiciones artísticas. Entonces, el punto, aunque sea una expresión muy básica, eh, es de las representaciones gráficas más importantes del arte. E incluso las mismas líneas se conforman de puntos diminutos consecutivos. Entonces quiere decir que es una de los elementos más básicos que existen del arte. El concepto que tenemos aquí dice, el punto es el elemento básico de la expresión. Se define como la mínima representación gráfica, pues no tiene dimensiones, pero nos da la posición en el espacio, que es lo más importante. De él se derivan los demás elementos visuales, que fue lo que les mencionaba acerca de las líneas. Si es curva, recta, derivan del punto, provienen de aquí mismo. Entonces, cuando nos dice que son planas, es porque no tienen un volumen o una perspectiva, ¿ok? Pero esto se le puede dar de acuerdo a algunas técnicas, ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, la línea. Entonces, la línea sabemos que también se conforma por puntos que son consecutivos, va uno al lado del otro. Entonces, en el arte, una línea tiene un inicio que es consecutivo. Según nuestro concepto dice, es el segundo elemento básico de la composición. Se define como el desplazamiento de un punto en el espacio. Aquí volvemos al punto. Es un punto que es consecutivo. Y quiere decir que la línea como elemento conceptual no es visible, pero en la práctica sí podría serlo. E incluso mediante líneas podemos dar volumen, que es lo que podemos observar en la imagen. Al parecer es una mano y sobresale, pero es el efecto visual que se puede dar, porque con la línea sí podemos dar cierta perspectiva de volumen e incluso de textura, ¿verdad? Entonces, en la representación, la línea aparece como una
sucesión continua de puntos, que fue lo que dije, las líneas se conforman también de puntos, por eso el punto es el elemento más básico, porque de él dependen otros elementos. El volumen. Ya conocimos un poquito acerca de lo que es luz y sombra y que ayudan a dar volumen a ciertas figuras. Entonces, el volumen sí es también muy importante porque en cierto plano le da una perspectiva o una dimensión diferente, dimensión que no tiene, solo es un, digamos, un efecto visual que producen estas técnicas de volumen. Aquí dice, se forma cuando un plano en movimiento tiene un recorrido en dirección diferente a la suya propia. Adquiere una posición en el espacio y se encuentra limitado por planos. Adquiere una posición en el espacio y tiene, como les dije ahorita, cierta perspectiva. Podemos hacer nuestro dibujo en, en una superficie plana, pero mediante la técnica de volumen, de luz y sombra, damos como si hubiera un relieve o por medio de la perspectiva, se ve como si estuviera con una dimensión diferente y está en una superficie plana. Esta es la función del volumen. Las formas. Las formas también, digamos que ayudan a que se puedan representar las reproducciones artísticas. De aquí depende mucho la apariencia o cómo se ve dicha representación, porque también les da un cierto toque de identidad, pues dependiendo de las formas que le demos a una reproducción artística que yo haga, se puede distinguir de las otras producciones artísticas que ya existen, depende de las formas que yo le dé. Entonces, es una de las propiedades más importantes de los objetos, de sus representaciones y de las abstracciones. Es la que constituye su apariencia, la que permite reconocerlos y distinguirlos de otros. Entonces, es como los seres humanos, ¿no? Nuestra forma, esa distinción es la que nos hace diferente a los demás. En un artista, la forma vendría siendo su toque de identidad en sus reproducciones artísticas o producciones artísticas, porque es lo que hace que pueda marcar una diferencia. Y en el tamaño, pues básicamente es las diferentes escalas que se pueden hacer desde pequeño, grande, mediano, etcétera, pero obviamente desde un efecto visual, a menos que sea ya tipo de producción artística, tipo manualidad, artesanía, esa técnica es la técnica de moldeado que se realiza con arcilla, ya lo hago de una forma, sí, más tangible, pero en un plano, como en un lienzo, una hoja, se trabaja estas escalas de tamaño, pero trabajando un poco de perspectiva, ¿verdad? Aquí, si bien claramente se observa que el artista ha utilizado la técnica de sombra para dar la ilusión de que está desde más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Entonces, también por aquí tenemos lo que son las texturas. Las texturas hacen referencia a los diferentes elementos que se pueden tener en cuenta como lo que se pueda sentir al tacto, si es liso, si es muy blando, si es muy rústico, si depende del material que se use, claro está. Si se usa en alguna producción artística, veremos aquí, algún material como este, o intentando dar esta textura al tacto y al efecto visual, se ve cierta como, sí, como si fuera un poco áspero. Por aquí si observamos, se ven algunas partes que se ven un poco más lisas. Entonces, no solamente en arte, cuando hablamos de texturas, se hace referencia a cómo se puede sentir dicho material al tacto, porque por lo general, cuando vamos a una galería, no podemos tocar las pinturas, sino que ante la vista se da esa ilusión. Muchas veces los artistas no utilizan un material que represente esa textura, pero sí con el pincel hacen ese efecto visual. Entonces, cuando hablamos de texturas, hablamos acerca un poco de esto. Este creo que es el ejemplo más claro que ante nuestros ojos se puede observar que por aquí se ve como un poco, sí, como quizás áspero, un poco duro. Por esta parte se ve un poco más liso. Por aquí también se utiliza otro tipo
de técnica. Por aquí otro tipo de material que se ve que es ante el aspecto visual que tiene, se ve un poco como rústico. Leamos el concepto. Entonces, son las propiedades, las propiedades perceptivas que pueden ser táctiles o visuales, lo que les explicaba hace un momento, de una superficie, en virtud de las cuales se pueden captar elementos de la naturaleza de manera luminosa, transparente, opaca, coloreada, tosca, lisa, blanda, abigarrada, puntiaguda, etc. Entonces, este es un ejemplo muy bonito realmente. Y si lo vemos no por partes, sino en forma general, esta producción artística también es muy, muy bonita y muy atractiva gracias a la diversidad de texturas que puede tener. Entonces, para la próxima clase vamos a tener este molde. Les explicaré qué haremos y ahorita les mostraré los materiales a utilizar. Vamos a trabajar un poco de puntillismo, todo en una misma imagen, ¿ok? Todo en una misma imagen, como saben, solo son 50 minutos aproximadamente, y la idea es que podamos trabajar diferentes técnicas en el tiempo, en la clase, ¿ok? La idea es trabajar todo esto en la misma clase. Entonces, vamos en un solo dibujo a realizar puntos, líneas, un poco de luz y sombra para trabajar volumen y textura. Vamos ahora a ver los materiales a utilizar. Principalmente el molde. Les voy a mandar este documento para que lo impriman 8 días antes. No es que van a imprimir el mismo día que la profe va a dar la clase, porque eso nos va a quitar más tiempo, ¿ok? Entonces, un molde. Vamos a usar nuestro lápiz Eibel que usamos en la clase pasada. Vamos a usar marcadores delgados o colores bien afiladitos y cáscaras de huevos. Vamos a tener las cáscaras con anticipación. Si en la casa usaron huevitos para la comida, vamos a usarlos, los ponemos en el sol, los ponemos a secar y los trituramos. No que queden como polvo, no, sino que las cascaritas puedan verse en diferentes tamaños. ¿Ok? Entonces las ponemos a secar y las guardamos. Estoy avisando con 8 días de anticipación para que lo puedan tener. Es que el mismo día van a buscar el huevo y lo van a reventar ahí en la clase. No, señor. Entonces, repito, las cáscaras de huevo, si las usaron hoy con uno solo es suficiente. Entonces, vamos a darle pequeños golpecitos una vez que esté seco, no cuando esté aún húmeda. Usaron el huevito y lo ponemos al sol, esperamos que la cáscara se seque, vamos a darle golpecitos para dividirlo en diferentes partecitas. No va a quedar así como un polvillo que lo vamos a triturar mucho, no. Medio triturarlo y vamos a usarlo para la clase. Con esto vamos a trabajar las texturas. Podemos aquí no solamente usar las cáscaras de huevo, sino también colores y los marcadores, sino utilizar en algunas partes, que sean las montañas, las nubes, utilizar las cáscaras. Esto lo haremos en clase. Solamente van a tener estos materiales y en la clase lo vamos a hacer para yo supervisarlos y orientarlos con la actividad, ¿ok? Entonces, sin eso más, mis amores, me despido y les deseo un resto de día muy feliz.